Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de nuestra historia, nuestros personajes favoritos. Soy Julián Groba Bilbao. Y yo Ezequiel Capello Lalia. Y continuamos la primera serie regular de Deadman, que en realidad es una compilación de sus historias pasadas. Ahora vamos con el número 3, la cual tiene la historia originalmente publicada en 1967 de Strange Adventures 209, titulada ¿Cuántas veces puede morir un hombre? Parte 3. Y la portada nos muestra a Deadman impotente frente a la garra de su asesino que se encuentra en primer plano, y es el elemento más grande de la página. Esta desesperación es reforzada por el diálogo que nos regala nuestro protagonista, y nos deja claro que el hombre que está sentado detrás, acariciando una paloma, es un testigo clave de su asesinato. A Deadman se le puso un color cian sobre la tinta negra para que genere un efecto fantasmal que no había usado en las portadas anteriores. Si bien este evento no va a ocurrir de esta forma, es una buena portada para vender el número. Una vez más, el equipo creativo se mantiene, así que el cómic empieza con una muy punzante imagen de apertura, aunque obvien su simbolismo. Un hombre arrancando el póster del acto de Deadman para reemplazarlo por el de Eagle en la pantalla de título. La escena continúa donde nos quedamos la última vez. Boston habitando el cuerpo de Tiny frente a Eagle que se regodea de la muerte del acróbata, lo que el fantasma toma como una admisión del asesinato. Boston desposea al forzudo para pensar cómo atrapar a su enemigo con evidencia sólida, y Lorna interviene pidiendo que todos olviden lo que sucedió, lo que indigna al fallecido. Lorna tiene, por desgracia, para ser la única mujer recurrente del cómic, una actitud de conservar la paz a toda costa, lo cual le da una personalidad muy pasiva. Con Boston, Eagle, hasta con su hermano en cierto punto, cuando la cosa empieza a escalar, ella retrocede. Hay formas de hacer a este personaje sin que parezca que se dejan ser pisoteados por todo el mundo. Por desgracia, Miller no toma esas rutas. Lorna está agradecida de toda la ayuda que Eagle pueda darle, y Boston está más determinado que nunca a hacerlo confesar su crimen. ¿Por qué no lo posee y lo hace confesar como con el último criminal? Bueno, metatextualmente es porque no es culpable. Y aunque está bien que Brandt busque más evidencia, algo sólido, la forma en la que lo presentan está tan convencido que realmente te hace sentir que esto es un agujero en la trama cuando realmente no lo es, o no debería hacerlo. Deadman se disculpa con Pete, uno de los técnicos, por la necesidad de poseer su cuerpo, para que al anochecer poder ir a la tienda de Eagle y escribir una nota tétrica diciendo que sabe su crimen. Cuando escucha al trapecista regresar a la tienda, se escabulle rodando por abajo de la lona. Y para darle mucho más dinamismo a este evento, se nos lo muestra en 4 cuadros consecutivos para poder sentir el movimiento de Pete Boston tirándose abajo de la carpa. Al poco tiempo observa a su acusado salir corriendo algo espantado, romper el peso de la nota que lo acusa de un crimen y dirigirse directamente a la tienda de Vashnu para que identifique la letra del resto. Al principio el lector de carácter va a negarse porque no tiene nada con qué comparar la caligrafía, pero obviamente reconoce la letra de Boston Brand. Boston cumpliendo todas las actividades fantasmales típicas desde esta perspectiva es algo divertido de ver. Para Vashnu es un mensaje de ultratumba, que misteriosamente apareció en el medio de la noche. Para Boston fue caminar a un lugar y dejar una notita. Le quita todo el aura de misterio supernatural y pasa a ser algo súper mundano, me encanta. Por supuesto, no le dice nada ahí, no le creería, pero el seguidor de Ramakrishna ya tiene una idea de lo que realmente ocurre entre las sombras del circo. La última parte comienza con Deadman todavía poseyendo el técnico y todavía siguiendo al águila, quien se está reuniendo con un par de cómplices. No influencia la historia en lo más mínimo, pero quedaría mejor si Brandt lo siguiera como Deadman, en lugar de arriesgarse a ser descubierto y tener un cuerpo sólido que pueden ver. De nuevo, no cambia los puntos de la trama en sí, pero quedaría mejor plasmada, el protagonista no parecería tan descuidado. Aunque toda esta escena tiene una especie de narrativa meta, en la cual nosotros sabemos que nadie puede ver el aura fantasmal que tiene Deadman en sus poseídos, pero es la razón real de que nosotros lo podamos encontrar en todas estas escenas de noche. Sin ir más lejos, hay un cuadro en el que son todos siluetas y podríamos llegar a la conclusión de que Pete es el que está escondido atrás del carro, pero el hecho de que brille en la oscuridad lo hace muchísimo más fácil. Boston espera que tal vez uno de ellos sea el sujeto del garfio, pero en lugar de eso los hombres están discutiendo sobre posponer algo, o mejor dicho, cómo es demasiado tarde para hacerlo a pesar de lo que la nota diga. Boston se da cuenta que accidentalmente destapó otro crimen que no era su asesinato. En su forma de fantasma, finalmente dejando al técnico atrás, sigue al acróbata y a sus cómplices que están robando un edificio del centro de joyas. Solo un gran trapecista podría hacerlo de esta manera, y ahora que Boston está muerto, el emplumado criminal es ciertamente el mejor que existe. Después de todo, en los 80 no se espera que alguien entre robando por una ventana a 70 metros de altura.
El circo es una tapadera para este pequeño negocio. De la misma forma que la venta de drogas en el primer número, pueden ocultar los robos entre todas las máquinas de escenografía y demás chucherías, mientras se mueven constantemente de un lugar a otro. Aunque la construcción de Eagle como opuesto de Boston en el número anterior fue bueno, al remover a Brand de la ecuación, esta rivalidad también queda atrás y en su lugar queda solo un criminal común. El agregar el robo del diamante también le resta. Entiendo que es necesario que cometiera un crimen para poder detenerlo y derrotarlo sin que sea el culpable del asesinato de Boston, pero ahora en lugar de usurpar el lugar de Deadman, el intentar tomar a Lorna queda menos mezquino, menos personal. Sigue siendo algo malvado, pero se vuelve una necesidad para encubrir su esquema, en lugar de que simplemente odiaba tanto a Brand. Una tiene más lógica, pero se vuelve menos interesante. Deadman los ve esconder las joyas y luego, de vuelta en el cuerpo del técnico, planea tomarlas y entregarlas a la policía. Además, todavía está convencido de que su asesinato es parte de todo esto, que lo necesitaban hacer a un lado para poder tener el circo como tapadera. Desafortunadamente, lo agarran infragante. Uno de los secuaces de Eagle lo vio escabullirse y le apunta con una pistola en la espalda mientras el acróbata criminal despierta. Entiendo que esto tiene más importancia en el enfrentamiento final que va a tener para que tenga su traje puesto, ya que técnicamente es el antagonista de estas historias, pero es un poco raro que además de que Eagle o Águila no tenga otro nombre más que ese, al parecer es el nombre de su documento de identidad, también cuando se cueste a dormir lo haga con su traje, a pesar de que ya lo vimos sin el traje en el número anterior. Boston es lo suficientemente rápido para sacarse encima al hombre que lo tiene de rehén, pero Eagle es un igual, o al menos un aproximado muy cercano a sus habilidades. Por lo tanto, la prioridad, en lugar de enfrentarse a él apoyado por sus matones, es llamar a la policía. Y esperen, hay un cuadro circular acá también. Estoy empezando a obsesionar un poco con esa forma de cuadro. Un patrullero lo escucha y corre a la ciudad, pero eso no hace desistir a sus perseguidores. Para mantenerlos ocupados a distancia, Deadman se sube a la noria. Los delincuentes están confiados de que simplemente tienen que esperar a que el asiento vuelva a bajar, pero Boston se queda arriba, saltando una y otra vez al siguiente vagón que tome la posición superior. Eagle para la rueda y lo va a buscar, escalando hasta encontrarse en una pelea en las alturas. ¿Ven lo que digo? Que la rivalidad y la obsesión dan un paso atrás. Ahora, desde la perspectiva de Eagle, tenés un hombre con los mismos movimientos que vos, un simple asistente igualando sus habilidades, y no hay comentario de Eagle al respecto. No hay ofensa a su orgullo. Está siendo, literalmente, acechado por un fantasma de su pasado. Pero el cómic lo empieza a tratar de la manera que Jeff o Rocky, con quienes tenía esta tangencial relación en lugar de esta intensa contención. De cualquier forma, Eagle nos muestra sus habilidades gracias a la virtud de Neil Adams, que primero nos lo muestra trepando en un montón de cuadros inclinados para terminar una excelentísima doble página, la cual tiene un gran plano picado que nos deja bien claro la altura en la que están ambos hombres. Abajo, los otros miembros del circo llegaron a la escena, pero son mantenidos a raya por los hombres armados. Después de intercambiar un par de golpes, Deadman intenta dejar su cuerpo actual y saltar al de Eagle, pero su oponente no le da descanso. En el segundo en el que Boston salga, el pobre hombre que está utilizando será asesinado por el ladrón disfrazado. Eagle lo llama sabiondo todo el tiempo, casi en cada oración. Una linda interpretación es que intente hacer con el asistente como Deadman fue con él. Humillarlo con un apodo, ya saben, gorrión, sabiondo. Pero dado el trato que le han dado a este personaje en este número, dudo que sea la intención. El no cambio realmente lo puso en desventaja, dejándolo expuesto a una andanada de golpes que lo tiran de la noria de todas formas. Para salvar al pobre Pete, Deadman sale del cuerpo y vuelve a tomar el control de Tiny para atraparse a sí mismo, antes de que choque contra el suelo. A pesar de no haber ganado la pelea, logró su cometido, atrasar a los criminales lo suficiente como para que llegue el resto de la policía. Los ladrones se rinden, puesto que prefieren ser llevados por robo antes que por asesinato, porque, como dije al principio de la historia, estos no son los responsables de la muerte de Deadman. Un oficial lo confirma, dado que en el momento de su muerte, uno de los atracos estaba tomando lugar. Nadie estaba de compras, visitando a su madre, viendo la tele. Con eso pasamos a Strange Adventures 210, que agrega Milt Snapping en la letra en la historia Escondidas, publicado originalmente en enero del 68. Y con este título se vuelve a repetir algo que pasó en el primer número y no mencionamos. Pareciera que todos los títulos tienen que tener una estructura como una pregunta, pero cada tanto esto se rompe sin ninguna razón aparente.
Esta historia empieza con una señal de la serialización del personaje. Al dejar de usar páginas enteras recapitulando, en su lugar usa solo un cuadro con diálogo para darte una especie de sinopsis y establecer motivación para nuevos lectores. No muy diferente a algunas cajas de texto que se emplearán hasta el día de hoy en algunos casos. Algo que vale la pena destacar de esta primera página es el uso del color. Es bastante distinto al resto, más que nada por esos tonos marrones que le dan cierto misterio. Boston finalmente deja el circo y se dispone a ir a la ciudad, específicamente a la policía, buscar al detective que está asignado a su caso y ver qué información tiene, a ver si puede aportar algo más de luz al confuso misterio. Siendo invisible e intangible, realmente no tiene mucho problema para entrar a la comisaría y poseer al hombre a cargo de los registros para encontrar al detective Michael Riley, el cual no está trabajando, porque fue dado de baja de manera deshonrosa por usar violencia excesiva en el desempeño del deber. Un policía dado de baja por fuerza excesiva. Este sí es un cómic de fantasía. Boston se dirige al departamento del oficial y lo encuentra tirado en el sillón, rodeado de recortes de diarios, describiendo la razón del despido de Riley. Un encuentro observado por Peter Bones, un exboxeador, y Roy Martin, un trabajador de los muelles, que vieron al oficial vapulear a un sospechoso que se rindió sin oponer resistencia. En una ingeniosa manera de mostrar un flashback, no solo el encuadrado es el diario, sino que están dibujados como si fueran fotos. Obviamente no son diegéticas, hasta tienen globos de diálogo, pero le da una estilización única. Describen que Martin tenía una mano artificial y Boston prontamente pone las piezas juntas. Riley se estaba acercando a descubrir lo que había sucedido en el circo y Hook lo inculpó para deshacerse de él. Ah, así que no era culpable, con razón lo echaron, ahora sí tiene un poco más de sentido. No logra encontrar la dirección del tal Martin, pero sí la del exboxeador. Así que toma el cuerpo del oficial, le hace el aseo como agradecimiento por tomar prestado y va a buscar a Pete. Bones quiere dejar las cosas atrás, algo que aprendió en el ring. Cuando perdés una, tenés que olvidarla. Boston no está satisfecho con esta respuesta y lo presiona, pero el desboxeador no da a torcer el brazo. No le agrede, pero le dejan claro que no tolerará ningún tipo de brusquedad y que tiene algo importante que hacer. Deadman lo sigue y se encuentra en una faceta completamente diferente del hombre, hablando con ternura y amabilidad a un montón de palomas a las que cuida como si fueran sus hijos. Mientras, abajo en la calle, en un evento completamente sin relación, un motorista deja caer una pieza de su vehículo mientras hacía mantenimiento, y el sonido, similar al de una campana, causa que, por alguna razón, Bones empieza a pelear con Deadman. Nunca es explicado. Supongo que es un trauma realmente profundo, pero parece hipnotizado. Me parece que se dieron cuenta que no había ningún pedazo de acción en todo el número y decidieron poner algo a último minuto. Pero vaya si no es una de las peleas más forzadas que he leído en mucho tiempo. Boston es un buen peleador, pero no tanto. Su oponente solo es espabilado de este trance cuando lo arroja contra la jaula de las palomas, causando que todas salgan volando asustadas. Eso hace que se quede en un estado lastimero y pequeño. Y con un toque más amable y menos brusco y bruto, Deadman logra que confiese. Es otro momento de evolución de personaje. Boston aprendiendo que a veces hasta los culpables merecen una mano delicada, porque pueden que estén en situaciones delicadas. Tener gracia para aquellos que tal vez no la merezcan, pero necesitan, será un elemento que será clave del personaje, y estará presente de manera constante en el futuro. Bones necesitaba el dinero para poder cuidar de sus palomas, y Roy Cook Martin se lo ofreció a cambio de su testimonio en contra del oficial. Como última pregunta le pide la dirección del hombre del garfio y el exboxeador le dice que está solo a 2 puertas de este lugar. Para reforzar todo esto, narrativamente se nos muestra que efectivamente el garfio está donde dijo Bones, al punto que lo vemos desde su primer plano otra vez. Y esto hace que se empiece a repetir esta idea de que no sabemos bien quién es, pero siempre se nos muestra el respectivo garfio. Eso hace que mi imaginación vuele y pareciera que la persona siempre está usando su mano como si estuviera haciendo esto cada vez que mira algo. Después de aclararle que no se mueva del lugar, llama al teniente de policía para que tome la confesión, absolver a su anfitrión del crimen y agarrar al asesino de Boston Brand. Desafortunadamente, para cuando ellos llegan al lugar, Peter Bones yace muerto. Su vida fue quitada por un golpe seco en la cabeza con un objeto de metal. Con dolor y tristeza, Boston le dice a las palomas que revolotean a su cuidador que no volverá. Es algo trágico. Este pobre hombre solitario simulando interacción humana con estas aves. Pero esa pelea sale tan de la nada que arruina un poco el tono. Dale más tiempo a la vida de Peter. Dale espacio a la realización de que todos estos animales van a morir solo porque Garfio quería cubrir sus huellas, en lugar de esta bizarra pelea. Claramente los 60 todavía no estaban cómodos con tener una historia de superhéroes donde nadie se mate a golpes por un rato.
Aunque tarde para salvarlo, tal vez todavía está a tiempo de atrapar al asesino y van a la habitación que el fallecido le señaló. En su interior, aunque encuentran el arma homicida, no al homicida. Sé que a algunos le puede sonar un poco raro que alguien que tiene un garfio de metal mate a otra persona con una palanca, pero la historia necesitaba que encuentre el arma homicida y eso hubiera significado que el hombre se dejó su mano sin ninguna razón. Sí, un folleto de viaje a México y elementos de disfraz avanzado, los que usó durante el juicio. Esto, junto a las huellas dactilares, limpiarán la reputación de Riley, pero el hombre en su interior todavía no está satisfecho. Terminando el número. Algo que no mencionamos es que este número también tenía una segunda portada, pero me pareció que hacía un poquitín de spoiler, pero vale la pena mencionar que tiene exactamente la misma fórmula que la primera, incluyendo el diálogo sobreexplicativo y todo. Como se viene acostumbrando desde que Neil Adams se hizo cargo de la parte visual, tenemos muchos cuadros inclinados. Y creo que en este número es uno de los que mejor lo usa, porque empieza a usarlo solo en los momentos de acción o de tensión. No creo que esté mal sobrecargar todas las páginas con cuadros inclinados, ya que puede ser tu estilo, pero si encima te permite jugar con la narrativa, creo que es más efectivo. Como mencioné anteriormente, sigue manteniendo las sombras muy densas, algo que también le viene muy bien a este número porque es un poquito policial. El mejor momento es cuando lo usa para toda la investigación que hace con Pete antes de que lo encuentren. Siempre vale la pena volver a repetir que es muy dinámica toda esta narrativa para la época. Y, como dijimos, incluso forzada, hay bastante acción. Este cómic es ok. Las primeras partes de cuántas veces puede morir un sujeto son más sólidas que su resolución, con todo eso que mencioné de la rivalidad y personalidad de Eagle dando un paso atrás. En cambio, la segunda, salvo por esa muy forzada pelea que no puedo dejar de hacer énfasis, es más única en comparación al resto de la serie hasta ahora. Deadman toma un rol proactivo diferente, a buscar ayuda en la investigación, en lugar de solo adivinar sospechosos. Y nos dan un oponente con el que simpatizar en lugar de los puros villanos que hemos tenido hasta ahora. Lo que le da variedad. Pero como dije, me gustaría que le den un poco más de énfasis en esto. Porque es un momento de evolución fuerte de Deadman. Compárenlo a cómo arrancó esta historia. Pero narrativamente no es tratado así. Aunque tal vez es para su ventaja, que el lector no se da cuenta que tanto ya ha cambiado en este viaje. Y para la página destacada de este número voy a elegir la 5, pero quiero hacer una mención que la conecta con la 21. Y refiere a uno de los recursos que más me gusta cómo se está utilizando en esta serie. Primero, remarcar que compara ambas páginas la cámara siguiendo a Deadman. La página 21 era la caída de Pete de la noria, y cuando Deadman suelta el cuerpo, la cámara queda fija para después acompañarlo a toda velocidad y terminar otra vez en Pete cuando es poseído. En esta página 5 ocurre lo mismo, pero la estructura de la página me parece más interesante. En principio porque es una especie de splash de muchos cuadros, ya lo habíamos mencionado antes. El escenario es uno. Los personajes son los que se mueven, por lo tanto cada cuadro sigue a cada personaje para marcarnos esa cámara que lo sigue. En este caso se corta en 5 la imagen y la cámara también sigue a Eagle. Lo que nos remarca quién está siguiendo la cámara no solo es en dónde está puesto el personaje, sino que el único que se repite en todos estos cuadros es nuestro protagonista. Pero no tengo más que explicar, simplemente obsérvenla y fíjense por qué funciona tan bien. Eso es todo por hoy, nos vemos la próxima con el anteúltimo capítulo que publicaremos de esta tanda de Deadman, el cual es el número 4, que incluye las historias ¿Qué tan cerca está mi asesino? Y la fatal llamada de la venganza, donde daremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¿Llegaste al final del video? ¿Eso quiere decir que probablemente te haya gustado o realmente lo odiaste? Cual sea tu razón, considera darle me gusta y suscribirte. Esos 2 simples clics nos ayudan más de lo que puedan imaginar. Además, en la descripción encontrarán nuestras redes, donde pueden chequear nuestro propio fancomic sin fines de lucro. Así pueden juzgar si podemos hacer el camino en lugar de solo hablar de él, o hacernos pagar por hablar mal de tu cómic favorito criticando el nuestro. Dicha la obligatoria propaganda, a su izquierda hay una lista de reproducción de más capítulos de este personaje o equipo, y a su derecha de uno diferente. Pero lo más importante de todo, si les gustó lo que vieron, apoyen su tienda de cómics local. Apoyen el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. De las grandes compañías, independientes o nacionales. No se desperdicia el dinero cuando se trata de una buena historieta. Hasta la próxima.